Esto me controla. Ahí lo pues sí, entonces estoy grabando en Meet y estoy transmitiendo en el Zoom. Hay que decirles que al Zoom. Pero no sé si están. Buenos días, buenos días. Buenos días. Gracias por asistir a esta última sesión del seminario de temas clínicos de formación del cargo. Tenemos compañeros de segundo semestre y de octavo semestre. No sé si haya otro semestre aquí. No. Vamos a presentar a los ponentes. Como esta es la última sesión, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que ha venido siendo este seminario, este séptimo seminario, para aquellos que no han estado viniendo con regularidad. En este seminario lo que vamos a estar presentando, y hoy es la última sesión, es los resultados de la investigación e incidencias que se desarrollaron a lo largo de 4 años en un proyecto de investigación del nuevo CONACYT, ¿no? Que ahora ya está extinto y ahora es la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Entonces, este proyecto, sobre todo, se enfocó en desarrollar distintas áreas de la promoción de la salud en trabajo comunitario con las escuelas de educación pública,
la Ciudad de México, pero también del Estado de México, de Hidalgo, de Morelos, de Oaxaca. Entonces, este trabajo de promoción de la salud que hicimos, un grupo de investigadores, pues está enfocado sobre todo a abrir los espacios y a fortalecer este trabajo de promoción de la salud en cualquier espacio comunitario que haya en nuestra sociedad. Escogimos las escuelas porque en las escuelas se concentran tanto niños como adultos, padres de familia, maestros, docentes, en donde el conocimiento fluye mucho y que están apoyados por una comunidad local que contribuye constantemente al reconocimiento de esta pequeña comunidad escolar. Entonces, vimos temas de alimentación. Ustedes van a tener oportunidad de cursar las materias de nutrición, ¿verdad? Y entonces vimos trabajo de alimentación, toma de peso y talla, eh, índice de masa corporal para ir viendo, ubicando el diagnóstico de los niños, pero también muchas estrategias que a partir de estos datos y los diagnósticos que podemos sacar, muchas estrategias para mejorar la alimentación de los niños escolar, pero también a nivel de sus hogares. También tuvimos trabajo en el área de salud, en donde se desarrollaron metodologías no invasivas, diagnóstico, como la lectura de la lengua o algunas otras técnicas novedosas. Ustedes como promotores de salud van a estar desarrollando también a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, también el uso de plantas medicinales para la atención, la pronta atención de síntomas que no son graves y no, que pueden, digamos, mejorar y ayudar a los dolores y a las problemáticas que puedan tener los niños en su vida cotidiana en las escuelas. Y otros tipos de técnicas que se puedan aplicar. También se trabajó en el área de la psicología social, en donde se hizo un diagnóstico también colectivo, no invasivo, y donde se están proponiendo también estrategias de intervención o de incidencia, también no invasivas, no y adecuadas sobre todo a la edad y a los contextos de las comunidades. Otro tema también muy importante de cuidar anti-expulso, que también ustedes van a tener la oportunidad de estudiar, y cómo es que la incide en la identidad de una población, y allí es donde se diagnostica también el nivel de identidad que puede tener la comunidad. Y finalmente, bueno, todo lo vamos a trabajar desde pedagogías alternativas. Ustedes van a leer autores como Paulo Freire, ¿no? Lo que ya están escuchando, por ahí con sus maestros, y otros autores de pedagogías alternativas, pedagogías no individualistas, sino pedagogías sociales, que también pueden ayudar a que el pensamiento y el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, y esto también de las familias, pues puede estar abierto a nuevas transformaciones, ¿verdad? Una educación no bancaria, no escolarizada en términos de no encerrada en las cuatro paredes de sus aulas, sino una educación que nos ayude a salir y a transformar la sociedad. Entonces, bueno, estos fueron los 5 ejes de trabajo y el día de hoy vamos a presentar una digamos, de todos esos resultados que sacamos en todos estos entes el tema del día de hoy, que es sobre el observatorio escolar. En el observatorio escolar se van a presentar todas estas dimensiones, estos 5 dimensiones que les acabo de presentar, y se van a ir observando si una incidencia en promoción de la salud puede tener resultados positivos, o este observatorio también nos va a servir para ver si algo nos está fallando, ¿no? El observatorio es
simplemente para ir monitoreando si nuestras incidencias, como promotores de salud, como investigadores de la salud, están siendo eficaces, eficientes, claras para la comunidad, y si ellos se están aprovechando de ello. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Marco Antonio Muñoz Madrid, él es licenciado en Sociología, maestro en Sociología Política y doctor en Ciencias Sociales. Le vamos a dar la palabra. La participación de la elaboración de diversos planes nacionales, estatales, municipales, fue asesor y consultor de gobiernos locales en la generación de datos estadísticos para la toma de decisiones. Académicamente ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad del Mar. Trabajó también para la Universidad Tecnológica de la Sierra Cocolica y en los últimos años como académico de la Universidad Veracruzana. Él está acá con el Observatorio Escolar, junto con la maestra Soledad Hernández de Espinosa, la que también la ella es economista por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. También tiene estudios en la maestría de estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha trabajado en el sector privado, en la comercialización de productos orgánicos, también en el sector público, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA. Ha trabajado en proyectos de investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Departamento de Sociología de la UAM. Vamos a dar esto. Y tenemos también a Gabriel Eguiluz Ornella. Tiene estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en la Facultad de Geografía. Ha colaborado en la construcción de observatorios en conflictos territoriales y socioambientales de la Universidad Iberoamericana y forma parte de este tipo de estudios. Entonces, los dejo con ellos. Pongan mucha atención y hagan escucha. Bien, buenos días a todos. Voy a comenzar con la presentación. Bueno, este es el Observatorio de Salud Escolar. ¿Quién nos pasó? Bien, me dicen si se escucha bien por allá. Sí. Gracias. Bueno, primero que nada queremos decirles que nos enfrentamos a un problema cuando comenzamos a trabajar con las escuelas. ¿En qué consistieron estos problemas? Primero, las escuelas, para saber la salud de sus estudiantes y de su comunidad, vimos que los datos no eran accesibles. Porque, bueno, aunque aquí en México se ha avanzado un poco en la elaboración de informes, en realidad estos les llegan con mucho retraso. Por ejemplo, las encuestas nacionales de nutrición pueden tardar un par de años en aparecer para las escuelas. Generalmente los datos están agregados de alguna manera que no les son útiles inmediatamente a las escuelas. Entonces, en resumen, los datos no son accesibles de manera pronta, inmediata. Y les pusimos ahí un ejemplo que dice la infancia cuenta en México. Porque también otro problema que hay es que los datos no son accesibles en términos de para entenderlos, ¿no? Cómo se presentan las gráficas, las escuelas muchas veces, o las personas, de hecho, en general no tenemos como acceso a esa identificación de los datos y de cómo se presentan, y de repente vemos una imagen o una gráfica, pero no sabemos interpretarla. Entonces, bueno, sí, si quieres, quítala, solamente para decirles que pues esta información no siempre es accesible para las comunidades escolares. La segunda, que se deriva de lo primero, si estos datos permiten un diagnóstico comunitario,
Pues no, porque a veces la agregación que tienen los datos, lo vamos a ver más tarde, no corresponde a lo que la escuela requiere y a lo que la escuela necesita, ya sea porque los datos están muy a nivel macro, nacional, regional, internacional, o porque están tan individualizados que entonces ya no vemos una integralidad de los datos, sino que por un lado debemos rastrear los datos en salud física, digamos, por otro lado, la información en salud mental, por otro lado, los problemas de aprendizaje, entonces está desagregada, ¿no? Ese también es un problema para la comunidad. Por tanto, como estos datos no están diseñados para una comunidad, pues muchas veces no permiten identificar los casos críticos. Por ejemplo, si un niño está desnutrido, imagínense si esperamos el tiempo en el que la encuesta de INEGI o de CONAFO o de la SEP o de salud nos venga a decir pues que el niño tiene desnutrición. En esos casos hay que actuar prontamente. Por eso es que más adelante les vamos a platicar qué están haciendo las escuelas para este caso. Y por último, pues los datos en resumen no son lo que necesita la escuela. Bueno, entonces, derivado de lo anterior, se deduce la importancia y la necesidad de implementar un observatorio de salud escolar. En primer lugar, ¿por qué? Pues porque la escuela requiere exigir sus derechos y puede exigirlo de mejor manera si tiene acceso a los datos, si sabe que la escasez de agua está produciendo un problema en la escuela, si sabe que la contaminación por la cantidad de fluorosis en el agua está provocando, de flúor en el agua está provocando fluorosis en los dientes de los niños, etcétera. Entonces necesita datos para exigir sus derechos pues a las autoridades que les correspondan. También lo que nos hemos dado cuenta es que cuando la escuela hace un diagnóstico propio con base a sus necesidades, esto los identifica con su comunidad. ¿Por qué? Pues porque pueden participar los padres, los niños, los maestros, a veces las autoridades, a veces maestros de otra zona escolar. Entonces, esa actividad de producir y de elaborar un diagnóstico propio los acerca entre ellos en ese contexto. Otro asunto muy importante, bueno, es que los maestros, maestras, incluso los padres también saben que la salud responde perdón, que la salud es una causa del proceso de aprendizaje. Si un niño llega a la escuela sin desayunar o llega enfermo, obviamente, como también nosotros, ¿verdad? Si tenemos algún malestar físico, mental, etcétera, pues no vamos a rendir igual en el estudio. Para desarrollar esa capacidad de aprendizaje requerimos pues una salud estable y buena. Y por último, pues bueno, la escuela se va apropiando de una capacidad de generar su información. La que le es útil, la que le es necesaria, la que le es clara y la que le va a permitir tomar estas decisiones. Bueno, entonces, hagan de cuenta que el observatorio actúa como eh, como una bisagra en la que por un lado trabaja con la comunidad escolar, por otro lado trabaja con los investigadores, pero ¿por qué es bisagra? Pues porque estos dos están unidos, no están de ninguna manera separados. Entonces, la importancia primero para las comunidades escolares. Número uno, se fomenta la comunicación y la unión con los padres de familia. ¿Por qué? Porque cuando la escuela genera datos, estos a su vez les son transmitidos a los padres de familia o incluso a veces los padres de familia participaron en esa toma de datos y de esa manera pues se articula, digamos, los maestros dentro de la escuela, los padres fuera de la escuela, pero todos en torno al escolar. Entonces eso hace que para la escuela la importancia de un observatorio pueda fomentar esos lazos. Por otro lado, todas las actividades que hicimos en el proyecto, como comentaba la maestra Juanita, pues están articuladas con los procesos curriculares que llevan a cabo los planteles. Esto es que muchas veces la propia toma de datos o generación de datos forma parte de los planes curriculares y del trabajo por proyectos que tiene la escuela. Como recordarán ustedes, ahorita con la nueva escuela mexicana se está fomentando mucho el trabajo por proyectos
pues esto hace que también la generación de información sea un motivo para elaborar trabajo por proyectos. Por ejemplo, las escuelas llevaron a cabo un evento que se llamó la Fiesta del Maíz, y en la Fiesta del Maíz, pues previamente y posteriormente, las escuelas incluyeron proyectos de investigación relacionados con ese tema. ¿Por qué el maíz? Pues porque articulaba cuestiones de salud, cuestiones pedagógicas, cuestiones de identidad y bueno, todo un conjunto, ¿no? Entonces, pues estas escuelas podían trabajar, llevar a cabo trabajo por proyectos con estos temas, ¿no? Y bueno, un observatorio, al ratito les va a platicar Marco como los recursos que se han llevado a cabo para, los recursos tecnológicos que se han llevado a cabo para fortalecer a las escuelas, y entre ellos están que ellos mismos visibilizan su diagnóstico, visibilizan su historia. Recuerden que hemos estado trabajando con comunidades maduras que tienen ya una trayectoria larga. Y entonces, bueno, de alguna manera los recursos potencian esa conciencia que las propias comunidades tienen de sí. Y por otro lado, no, la última, ¿La anterior? Vivienda, Ah. sí. Ajá, esta es muy importante. Las comunidades se encuentran en un proceso de automonitoreo. Nosotros lo que intentamos hacer fue dotar a las escuelas, a partir de las capacidades que ellas ya tienen, para que ellas puedan automonitorear su salud. Y volvemos al punto inicial, para que ellas puedan generar sus propios diagnósticos y puedan a partir de ahí ya sea tomar decisiones a nivel global, porque lo van a exigir este derecho ante las autoridades, porque van a tomar acciones inmediatas respecto al niño que presentó desnutrición o respecto al niño que presentó algún problema de salud. Ahora sí. Y bueno, les decía entonces, les hablaba yo de esta bisagra con la escuela y los investigadores. En el caso de los investigadores, una cuestión muy importante es que a partir de los temas que se trabajaron, obviamente son distintas disciplinas las que intervinieron. Entonces es un trabajo multidisciplinario, pero al mismo tiempo interdisciplinario, porque unas ciencias aprenden de otras. Y aquí lo que hizo el observatorio fue construir indicadores que nos permitieran medir la eficacia de la investigación en la comunidad. Esto obviamente siempre es en relación con la escuela. No podríamos hacerlo de otra manera. Se crearon tableros interactivos, nos va a platicar Marco más detalladamente de eso. Se recopiló material audiovisual, transcripciones y acervos. Se les apoyó a los investigadores en la búsqueda de información. Esto a través de solicitudes de información a dependencias, resúmenes o reseñas de libros, acervos de fotografías, relatorías, documentación de todas las actividades que llevamos a cabo. Y por último, bueno, también el observatorio lo que hace es que cada vez que se da un taller o se realiza una actividad en la escuela, hay una retroalimentación con el plantel, con las autoridades, con los papás, para que ellos a su vez puedan ayudarnos a evaluar cómo es que se llevó a cabo la actividad, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que de plano se tiene que cambiar. Y esto ocurre en todos los documentos que tienen que ver con la escuela. Por ejemplo, por ahí del primer año, el segundo año, el primer año elaboramos un informe para las escuelas y ellos las autoridades antes de compartirlo con los padres, pues opinaron sobre si esa era la pertinencia de la presentación del informe o qué había que mejorar. De tal manera que no solo se entendía la información para los papás, sino que les sea útil. Entonces, bueno, ahí está radica la importancia para la escuela y investigadores. Y ahorita vamos a ver con detalle algunos de los puntos que yo señalé. Gracias. Puedo grabar las clases.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos a platicar, vamos a entrar a la parte más o menos técnica, pero no vamos a entrar como estos detalles tan complejos, sino explicarles, describirles qué fue lo que hicimos durante ese desarrollo. Estamos hablando de que el observatorio en sí mismo es un equipo de personas que trabaja con la información de los ejes de los otros equipos de trabajo, pero que también trabaja con las comunidades. Generalmente, un instrumento, una encuesta que ustedes vayan a realizar requiere también una visualización, una aprobación, un visto bueno en diferentes perspectivas de la comunidad. En primer lugar, si se entiende lo que se quiere preguntar y si lo que se quiere recolectar, ¿no? Y en segundo lugar, si es viable para la comunidad, si eso recoge la información que realmente se necesita. En ese sentido, el observatorio, desde su fundación, desde su creación, básicamente ha tenido como objetivo identificar de manera oportuna los problemas de salud. Y pueden ser de diferentes aristas. Pueden ser desde una serie de comentarios o hasta instrumentos más sofisticados como la generación de pequeños índices. Probablemente también otro de los elementos que hemos trabajado bastante es el procesamiento y el análisis de los datos, ¿no? La recolección de encuestas, ¿sí? Implica un procesamiento técnico, que es generar datos, ¿no? Detrás de una gráfica existe una serie de horas de trabajo que implicó ir a campo, recolectar información y transformarla en una pequeña gráfica, ¿no? Pero también, estos parecen bastante obvios, los dos primeros, pero el observatorio genera puntos de encuentro multidisciplinarios. Eso significa que de alguna forma buscábamos hacer reuniones con los equipos de investigación, con los otros especialistas, con los nutriólogos, con los pedagogos, con los psicólogos, etcétera, para que de alguna forma se pudieran unir una serie de ideas orientadas con base en la teoría, pero también con base en los objetivos del proyecto. Y finalmente, otro de los objetivos importantes del observatorio ha sido el centro de documentación. Cuando hablamos de centro de documentación, probablemente la primera imagen que se nos viene a la mente es un salón como este lleno de archiveros, ¿no? O si recuerdan alguna vez, a lo mejor les tocó, no estoy seguro, las fichas bibliográficas que se hacían en cartoncitos, ¿no? Bueno, pero tenemos un mundo de información y aparte las tecnologías ahora nos permiten avanzar a pasos más rápidos. Hemos transformado el papel también en sistemas digitales que permiten la revisión de información. Hablaré más adelante del centro de documentación. Entonces, el observatorio tuvo y ha tenido como objetivo visibilizar, monitorear, sintetizar o reducir, cuantificar y evaluar procesos y resultados de los ejes de investigación en términos de su compleja y su complementaria sinergia entre ellos, la relación que fluye entre los diferentes ejes de investigación. Sin embargo, el Observatorio de Salud Escolar Comunitario no es propiamente un eje, es más bien un instrumento metodológico de carácter transversal. Entonces, imagínense que ponemos en una pila los ejes y el observatorio los cruza, pero también con la comunidad. Esto permite que fluya la información de dos formas bidireccionales. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Es muy importante mencionarles cuál es nuestra perspectiva teórica. Obviamente tenemos una revisión muy alta con respecto a lo que son los observatorios. Hay muchos observatorios ciudadanos. Muchos de los observatorios ciudadanos generan datos de la preocupación de la ciudadanía de cierto lugar. Es como un ejemplo más rápido, más claro de lo que es un observatorio. Y en el caso de nuestro observatorio hemos tomado diferentes perspectivas teóricas. Les traemos una cita de un autor muy importante, de Toñón. Este es el libro que les recomiendo muchísimo que puedan leer. Es un libro base fundamental. Y en ese sentido, voy a leer la cita rápido, pero hay dos premisas que fundar en ese sentido. La salud que postulamos se refiere a una salud sinónimo del proyecto de vida verde o la perspectiva de los derechos humanos, pero como proyecto de vida. La salud como proyecto de vida, directamente ligada a la historia de la vida de las comunidades. La primera premisa podemos tomar como fuerte. La segunda es que la epidemiología comunitaria no se desarrolla solamente y centralmente sobre los datos estadísticos. Pareciera que existe una estrecha relación entre epidemiología y números, ¿no? Y estadísticas.
Sin embargo, aquí en esta referencia, la segunda premisa importante es que sí, no, sobre historias concretas de vida colectiva. Entonces estamos girando no solamente alrededor de los datos estadísticos, sino también alrededor de estos elementos, pero de vida colectiva, de vida comunitaria. Y por eso es importante la recolección de los datos de saberes locales, que ya en otras exposiciones se ha mantenido este tema. Muy bien, este es un ejemplo. Tenemos un acervo bibliográfico importante acerca de cuál la organización que debe tener teóricamente nuestro observatorio. Pero para hablar de las metodologías, obviamente el observatorio pues sí genera datos estadísticos, genera datos cartográficos. Más adelante mi compañero Gabriel hablará de la generación de algunas cartografías o mapas que se han realizado, pero pues trabajamos en una metodología participativa que tiene básicamente como dos perspectivas y aparte se encuentra todo este proceso técnico-metodológico de generación de datos estadísticos. Cuando hablamos de datos estadísticos, hablamos de las encuestas, pero hay algo muy importante que mencionar que tiene el desarrollo de la gestión de información del observatorio, que a diferencia de las encuestas nacionales que utilizan una pequeña muestra de la población, en el observatorio y en las escuelas se recoge la información de todos los estudiantes. Es decir, pasamos de una muestra a una representación de estadística descriptiva de todas y cada una de las partes. Claro, siempre y cuando hayan asistido los niños ese día, ¿verdad? Si no asistieron, pues ya se redujo nuestro tamaño del universo de casos. Pero cuando pasamos a la perspectiva de la metodología participativa, aquí quisiéramos apuntar que se trabaja con las comunidades escolares. Va a tener más sentido cuando lo hable Gabriel. Cuando hablamos de geocartografía escolar, ¿cómo se genera cartografía con la población? Bueno, pues es un proceso, ¿no? Es platicar con ellos, recolectar información y transformarla en un mapa. Lo reduje, pero no lo va a decir mejor. Con diseño de instrumentos de recolección, muchas veces el especialista, el técnico, el diseñador, el doctor, piensa en un instrumento, pero hay que reducirlo, regionalizarlo, transformarlo para que las personas lo comprendan o los niños lo comprendan. Es muy difícil recolectar datos estadísticos o una encuesta de niños. Tiene que convertir el cuestionario. Entonces hay procesos que requieren transformación. Por eso requiere de la participación de los maestros, de los padres, del director, etc. Luego se encuentra el codiseño en la presentación de los informes. Oigan, ¿qué hacen con todos los resultados que diseñan? Bueno, me dan un informe. Puede ser un informe muy extenso, puede ser un informe pequeño, pero siempre de acuerdo a las necesidades de la comunidad escolar. Y lo deben de comprender. Ellos nos pueden dar la dirección de qué es lo que quieren ver primero. O a qué hay que aumentar la potencia de su representación, qué es lo que quieren saber de los resultados, ¿no? Muy bien. Y luego se encuentran, por eso lo pusimos como una segunda dimensión, los puntos de encuentro, que son las reuniones interdisciplinarias. Aquí, por ejemplo, aquí quisiéramos resaltar un elemento táctico, estratégico, que ha tenido que ver con las reuniones entre los maestros. Las reuniones de maestros con maestros de otras escuelas, las reuniones de los maestros con los investigadores de investigación. Entonces ahí hay una relación muy clara, muy participativa acerca de lo que hay que hacer. No es una imposición directa del equipo, del doctor, etcétera, sino que viene más bien a salir a partir de las tareas del quehacer diario que implica ser maestro y también del quehacer diario que significa cuidar la salud. Aquí son dos cosas muy importantes. Vamos a lo siguiente. Bueno, quisiera hablarles, ya les hablé de los elementos, en términos de cuál es nuestro enfoque teórico, de cuál es nuestro objetivo. Vamos a hablar ahora sí de cuáles son nuestras funciones. Por aquí tenemos una imagen que habla clara, acá está nuestro compañero Ricardo, parte también del observatorio. Y cuando hablamos del centro de documentación, pues generalmente se nos viene a la idea una serie de imágenes, ¿no? Son para saberlo, pero tenemos gigas de información de datos, ¿no? Pero esa información está concentrada básicamente en bibliografía especializada. Hemos buscado libros que hablan específicamente del tema. Los investigadores o doctores nos comparten bibliografía específica de un tema específico que sirve para tal escuela, para tal comunidad. Tenemos un seguimiento de las noticias. Hicimos un mapa muy interesante, muy bonito, donde recolectamos las noticias más relevantes en términos de salud, educación y medio ambiente, pero alrededor de las escuelas. Entonces se ve en el mapa el punto donde están las escuelas y alrededor empiezan a aprender
diferentes etiquetas donde se encuentra toda la noticia y eso da una perspectiva de qué está sucediendo alrededor de la escuela, pero no de todas las noticias, no de la venta de tal cosa, sino salud, educación y medio ambiente. Entonces es muy interesante observar cómo, ojo, la agenda pública tanto de la sociedad civil como del gobierno municipal, del gobierno estatal o gobierno federal, empieza a presentarse de una forma cartográfica. Eso es muy interesante. Luego tenemos un acervo fotográfico que básicamente es recolectado por el compañero Ricardo, pero también por las maestras, por los compañeros que van a campo. Todas esas fotografías que se comparten nos sirven como un acervo fotográfico y nos permite tener una representación clara desde el inicio del proyecto hasta la fecha. Luego se encuentra la biblioteca, pusimos una imagen alusiva, tenemos varios videos que han sido producidos para los maestros, para los niños, para manuales, etcétera. Y por otro lado tenemos diversos documentos generados por los ejes, manuales, libros, reportes, informes, toda la naturaleza técnica. Y finalmente un recurso importante, se encuentran las fichas de contexto socioespacial o cartográficos, hablará Gabriel. La siguiente diapositiva, Gabriel. Otra de las funciones que ha tenido el Observatorio de Salud Escolar es claramente la sistematización de los datos. Parece bastante obvio, pero hay mucho trabajo detrás de ello. La sistematización de los datos implica la concentración de la información, desde la generación de las encuestas hasta fotografías. Como algo cuantitativo también se puede unir con algo cualitativo. Bueno, pues estamos buscando diversas estrategias que permiten su análisis. Por ejemplo, software especializado o incluso la generación de un valor alfanumérico que es único en cada niño. Por ejemplo, el CURP. El CURP es un valor alfanumérico para todas las personas en este país. Para poder canalizar y concentrar la información de los escolares y evitar la duplicidad de información y también vincular información de tipo cuantitativa con carácter cualitativo, hemos utilizado lo que le llamamos cuenta única. La cuenta única es un valor alfanumérico único para cada niño que permite ligar los resultados de la historia clínica con, por ejemplo, la toma de la fotografía. Es bien curioso. O sea, con eso podemos enlazar, fusionar la información de diferentes aspectos. Otro dato relevante acerca de la sistematización de los datos es que se generó una cartilla de salud que permitió informar a las escuelas, pero sobre todo a los padres, a un nivel particular e individual, es decir, cada niño. Es decir, se presentaba cada mamá, cada papá y se decía, bueno, acá está la cartilla de salud de su niño, ¿no? Y podía ver los resultados de las últimas mediciones de peso y talla, ¿sí? Los últimos resultados también de salud bucal, y también la lengua, ¿no? Creo que son todos los datos que pusimos en la cartilla. Y al final de la cartilla se les puso una serie de recomendaciones con base en las características de atributos los que salieron cada uno. Claro, para atender esa cartilla, que aparentemente es un solo formatito, tras de ello está la representación de todos los datos recolectados. Otro de los elementos importantes es el seguimiento de los resultados de salud. Aquí quiero cambiar el discurso, porque cuando hablamos de la cartilla de salud estábamos hablando de un elemento individual a nivel de cada niño. Pero cuando hablamos del seguimiento de los resultados, solo estamos hablando de un resultado a nivel colectivo, comunitario. Es decir, note que primero empezamos a hablar del niño con nombre y apellidos, ¿no? Bueno, siempre cuidando su identidad, como lo marca la ley. Pero luego estábamos hablando de los resultados a nivel colectivo, comunitario, literal como gráficas, literal como tablas, ¿no? Pero ahí se empieza a despersonalizar, ¿no? Ahí ya no vemos al nombre del niño con nombre y apellidos, pero sí da una representación distinta. La siguiente diapositiva. Otro de los elementos que ha tenido como función el observatorio ha sido la creación de material de difusión. En esto hemos diseñado diversos sitios web. Tenemos en la parte de arriba. Tenemos un boletín mensual en nuestra página web donde vamos publicando las actividades que se están haciendo, pero también implica el diseño de pósters, carteles, etc. En esto trabaja una compañera que se llama Mariana y nos está escuchando hasta comentar la línea, pero trabajamos en diferentes elementos de material de difusión que permitan no solamente transmitir las actividades que se van a hacer, sino también algunas recomendaciones, algunos manuales, algunos
elementos de carácter visual que permiten la transmisión del mensaje. La siguiente. Va a hablar Gabriel de este punto sobre la cartografía. Gabriel, sí. Bueno, a mí me toca poner lo que hemos hecho es un sujeto dentro del propio observatorio, es un sujeto que tiene que ver con la geografía y con la cartografía. Básicamente la geografía estudia el espacio geográfico, ¿no? Y para representarlo, la mejor herramienta es el mapa. En sí, el espacio geográfico y el mapa no es un instrumento o no es algo neutro. Siempre hay una intencionalidad en el ordenamiento del territorio, en cómo se generan las estrategias de la reproducción de las sociedades y de las comunidades. Es así que la cartografía produce mapas, pero mapas inscritos en intencionalidades, ¿no? Un mapa es un medio de información que puede ser muy útil para comprender el territorio, pero también para generar estrategias de transformación del mismo o de ordenamiento del mismo. Este subeche no lo hice, o sea, no es un trabajo propio meramente, es como lo han comentado los compañeros y saludar. Es un eje que, bueno, es un subeje que está articulado por el equipo de trabajo de Ánima y también las comunidades escolares. Es un trabajo colaborativo, ¿no? A mí me toca más que nada sistematizar los procesos que se fueron dando, estas dos dimensiones que ya hablaron, Soledad y Marco, la parte del equipo de investigación e incidencia y las comunidades escolares. Yo lo que trataré con ustedes, estudiantes de promoción de la salud, es tratar de que se creen un poco en esta dimensión geográfico-espacial, ¿no? Para que puedan insertarlo en su profesión o en los ejercicios que quieran hacer y puedan utilizar mapas y cómo pueden ser útiles para la promoción de la salud. La cartografía que llevamos a cabo con las comunidades sociales es una cartografía comunitaria. Digamos que hay una división general de cartografía social, que es diferente a la cartografía que puede hacer una empresa, una cartografía que puede hacer el ejército, una cartografía que puede hacer las instituciones. Es una cartografía más que nada elaborada y construida por las propias bases organizativas de la sociedad, ¿no? O del pueblo. Entonces aquí, esta cartografía comunitaria se distingue de las demás porque es un proceso de producción colectivo y comunitario. Se hace reunidos, compartiendo palabras, reflexionando sobre el territorio, sobre su cotidianidad, sobre la historia del mismo. Se hacen ejercicios cartográficos participativos, colectivos, comunitarios. Y esta parte de las escalas es interesante, es importante porque para llevar a cabo dentro de su eje de geografía o la cartografía dentro del observatorio, llevar a cabo todo este proceso de diagnóstico, es como lo mencionan los compañeros, teníamos que articular una escala de información que ha generado las instituciones del Estado, México. Hay un conjunto de información que está ahí, entonces cómo recuperar esa información y junto con la comunidad escolar decidir, bueno, qué información de todo eso le va a ser útil para poder generar ciertas estrategias de promoción, de atención, de producción o de prevención de la salud. Y la otra escala, que sería la parte de cómo es el diagnóstico territorial, sería que hacer con la comunidad escolar. Entonces tenemos datos o información de instituciones e información de las propias comunidades que tenemos que ir articulando, ¿no? Ya, ahora bien, el proyecto está trabajando con 5 comunidades, básicamente. En el centro del país, en 4 estados. Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Hidalgo. Esa es una descripción de la localización de las escuelas un poco superficial y general. Para ustedes, como promotores de la salud, nosotros como proyecto nos interesa también saber qué hay más de fondo. O sea, que te diga, está en el centro del país y en estos estados, pues es muy general, y en estos municipios, pues muy general es superficial. ¿Qué hay detrás? ¿Sobre qué suelo material está, ¿no? O suelo histórico, gráfico está en estas comunidades escolares? Entonces tenemos que ver que en el centro del país hay una provincia que se llama Eje Neovolcánico. Es un conjunto de montañas, estamos dentro de esta provincia, estamos dentro de lo que son los volcanes, ¿no? Está en la Cusco, está en la Sierra Chisinau, está en la Sierra Fría, el volcán de Popocatépetl, el Nevado de Toluca, es todo un conjunto, un cinturón de volcanes que va desde el Golfo de México hasta el Pacífico.
Ah, ok. Bien, ¿no? Es un relieve, es roca, ¿no? Pero ahora hay que añadirle otra cosa, el agua. ¿Qué dinámica espacial tiene el agua en esa región, en esa provincia de Sierra? La roca volcánica se fractura, tiene es impermeable, permeable, y se infiltra, ¿no? O sea, el agua corre por superficie, pero también se infiltra, se generan mantos acuíferos. Y los climas también es importante, la parte de la atmósfera. El clima, aquí están, ¿no? Los climas en la zona centro del país son semifríos, templados, ¿vale? Entonces las comunidades escolares están en esa región fisiográfica, con esas características, ¿no? Del relieve, del sustrato rocoso, de la dinámica del agua, las cuencas hídricas y los climas. Ahora que añadir la capa del ecosistema, lo biológico, la fauna y los animales. ¿Qué tipo de ecosistemas hay en esa región fisiográfica? Bosque templado y coníferas. Entonces, al final ya tienes, no, está en el centro del país, pero ya entiendes dónde está, o sea, está en la provincia fisiográfica del eje neovolcánico. Sobre esas capas, hay que añadir, o sea, sobre la capa del relieve y de los sistemas, hay que añadirle la parte de cómo el humano ha transformado ese medio. Y lo ha transformado en este territorio desde hace miles de años. ¿Sí? Nosotros estamos en una región que se llama, una región civilizatoria, se llama Mesoamérica. ¿Vale? Entonces, estas comunidades escolares no están en la nada, así nada más en el estado de Morelos, ¿no? Y en el estado de México, ni Hidalgo, están sobre un eje volcánico y en una región mesoamericana. La región mesoamericana, en su dirección básicamente se centra en la producción de su propia comunidad a través del cereal maíz y la milpa. El manejo de la milpa, el maíz y todos los recursos hídricos de esa provincia es muy importante, ¿no? Tiene que articular la milpa, el maíz y cómo van a ser el diseño del riego, las terrazas, o la chinampa, el Xochimilco, ¿no? Etc. Esta región mesoamericana tiene un conjunto de culturas distintos. La escuela de Morelos, que está en el margen sur del eje neovolcánico, ya no tiene climas tan fríos, tiene climas un poco más húmedos, cálidos. Está más hacia el sur, ¿sí? Más a la Sierra Madre, pero todavía está forma parte todavía del eje neovolcánico. Las escuelas de Apasco y del Estado de México y de Hidalgo están ya en la porción norte del eje neovolcánico y son climas secos. Cuando uno va allá y se sitúa en ese lugar, entiende que es lo seco. Está el matorral seco, está el nopal, está el mezquita y está el tratado. Entonces, en esta región, ¿sí? Hubo cultura tolteca, en la región tolteca. En la región de Apasco y de Hidalgo y también. Y en Morelos está las culturas las huicas y náhuatl con mexica. Primero fueron los tlahuicas, tenían 60 ciudades, estaba Xochicalco, estaba Cuernavaca, etc. Y luego los curvas mexicas los dominan. Pero bueno, hay regiones, ¿no? Y luego las del centro, que son la que está en la Ciudad de México y en Naucalpan, en Estados Unidos, pues son de las curvas mexicas, ¿no? Entonces tenemos tres culturas territorios, ¿no? Los toltecas, los curvas mexicas y los tlahuicas. En una articulación mesoamericana sobre esa provincia. Entonces ya cuando me paro yo ahí en esa comunidad escolar, no me paro así de sí, tanta población, ya entiendo un poco de forma integral la realidad que está viviendo. La escuela de Aracuyeca tiene organización de defensa del territorio indígena campesino. ¿Por qué? Raíces, ¿no? La región de tolteca, tanto están las escuelas de Hidalgo y de Estados Unidos, tienen organización de defensa del territorio para una agenda socioambiental. Es una región de emergencia medioambiental y sanitaria que está ahí. Entonces, la organización que está articulando a la comunidad escolar, o está apoyando a la comunidad escolar, tiene una agenda socioambiental y de defensa del territorio y del medio ambiente. La Cuyeca, entonces estas tres escuelas están como en un contexto espacial de transición de lo rural a lo urbano, y la defensa del territorio es fundamental en estas escuelas. Las dos escuelas que ya están en un contexto más urbano, que es Zapalapa y Naucalpan, que son los preescolares, para tener ya una historia de
de construcción y de gestión, y la construcción también de la vivienda, para generar también una versión para eliminar todas las colonias populares periféricas que se formaron en los 80, 90. Entonces, por ejemplo, la escuela de Miravalle va a tener su asamblea Miravalle, va a tener su clínica de salud comunitaria, su preescolar comunitario. Van a haber procesos organizativos que van a acompañar a estas escuelas. Eso es lo que quería yo decirles. O sea, no vamos a lugar nada más así como que están ahí en Morelos y Iztapalapa. Ya entiendo un poco más cuál es la composición integrante del territorio de la comunidad escolar, cómo está inscrita. Entonces, para llevar a cabo eso rápidamente, hicimos 3 talleres, ¿no? Con las comunidades escolares, elaborado evidentemente también por el equipo de la investigación, distintos ejes, la coordinación del proyecto, Juanita, ¿no? Ella elaboró también este taller de saberes locales, lo fuimos ajustando con las propias comunidades, y vamos a cabo este taller de saberes locales para recuperar lo que las personas claves del territorio o los ancianos respetables del territorio podían contar y que estaban en el territorio o el entorno próximo, recuperarlo para poder que la escuela también lo interiorice, se lo pueda dar a las nuevas generaciones. Entonces fue un taller de recuperación, pero también de identificar puntos de deterioro y de la salud en el territorio. No, aquí está un basurero, no, pues acá la minera, no, pues acá está un parque, no, pues acá es un cerro donde vamos y hacemos clases, paseo, ¿no? O sea, tanto lo positivo como lo negativo iban rastreando a través de un diálogo. Eso fue lo que se hizo, ya saben locales. Luego la que sigue, por favor. Gracias, Marco. Luego se hizo ya en el plantel, en el espacio escolar, con los niños y las niñas, con los alumnos. Se hizo una mapeo escolar de la percepción que tienen los niños de su propia escuela, del espacio escolar. Eso estuvo muy interesante porque empezaron a identificar cuáles son los más saludables, cuáles son los preferidos, cuáles son los constructivos. Y a partir de eso se da información para las maestras, para la dirección y para las madres de familia. Pues dicen, pues hay que apuntalar esto que les gusta, ¿no? Hay que cambiar esto, hay que generar ciertas soluciones, hay que incidir para transformar el espacio escolar y hacerlo más en un contexto de promoción de las artes escolares. La que sigue, por favor. Entonces, ya teniendo los detalles locales, que es el entorno próximo, y el territorio donde está inscrita la escuela, y el mapeo escolar de la protección de los niños, que es el propio plan escolar, teniendo esas 2 escalas, la escuela y el entorno próximo, con Marco de desarrollo de taller, que fue un taller de capacidad del espacio escolar. Se sale ya con la comunidad de los actores a geolocalizar de forma sencilla, con un celular, puedes no tener o tener internet, no importa, puedes con un celular hacer una fotografía y puedes generar, pues bueno, quiero localizar los plantas medicinales que están alrededor, en el cerro donde están, y ya la van, generar una cartografía participativa muy interesante, una información estratégica para que puedan decidir qué hacer. Entonces, bueno, fueron esos 3 elementos que con esos 3 talleres se desarrolló la decisión. Se desarrolló con esos términos. Se desarrollaron estos 4 tipos de escalas de mapas. El primero es el de la escuela, ¿no? Con este tipo de mapeo, lo que se hizo fue una actividad muy interesante. Se mantenía todos los zapatos fueron todo el espacio y estaban marcando. Entonces decías, a ver, marquen todos los espacios que para ustedes piensen que son saludables, que perciban que son saludables. E iban con un 15, entonces rayaron toda la escuela. Y ahora uno, ya el equipo, lo que hizo fue, pues, registrar maps o 4 marcas acá, 6 allá, 80 acá. Y entonces se empezó a generar ese mapeo, se podía distinguir si estaba la forma un poco más grande, pues había más registros, estaba más delgada, había menos registros, y así fue como la carta de CGI. De talleres de saberes locales se extrajo este territorio próximo escolar, que son puntos de deterioro y de vida, y los saberes que tenían las unidades. Y luego, la siguiente escala, que es la información también que se tiene en INEGI, a través del directorio nacional de unidades económicas de nuevo, se pudo rastrear los puntos, ¿no?, de los distintos sectores. Por ejemplo, se generan estas capas de información, que es distribución espacial de servicios de salud, distribución espacial de combustibles, manufactura y de desechos, distribución espacial de alimentos procesados, etc.
muy interesante porque se ve como, por ejemplo, en las escuelas populares de Iztapalapa y en Naucalpan, el despliegue de la venta de ultraprocesados por la miscelánea, la barota y también los oxos, es, cabrón, ¿no? O sea, la salud no es individual, no es un problema individual, sino es un problema de propuesta de consumo y de oferta de ese tipo de alimentos ultraprocesados. Y esta que fue una más, está a 10 kilómetros de radio en la escuela. Son sus experienciales. En Achicalaca, por ejemplo, se veía, ¿no? Sus experienciales del territorio tocado. ¿Cuáles son los que predominan? Pues digamos la minería, la industria, el agronegocio. Y en medio de eso estaba la escuela. Entonces, imagínense la combinación de agua, suelo y aire. Industria, minería y agronegocio. Terrible, ¿no? Se puede sumar una región de emergencia sanitaria. Entonces, yo lo que he hecho es que ya como por esta parte de lo que se hizo, invitarlos, ¿no? Que tengan curiosidad por acercarse a los mapas y hacer ese tipo de trabajos cuando hagan producción de la salud. Es muy importante saber dónde uno está parado. No nada más llegar y decir, pues es una localidad. Saber la historia de la localidad, etc. Sí, listo. Vamos a acabar. Sí, quiero platicar rápidamente de lo que están haciendo las comunidades. Bueno, ya hemos generado datos, ya se calcularon, se recolectaron encuestas y lo que se ha tenido que llevar a cabo es un taller de manejo de datos. Esto implica algo que muchas veces le damos como vuelta, ¿no? La vuelta a manejar datos estadísticos, ¿no? O generar una gráfica o generar filtros, etcétera. Pero es muy importante. O sea, las escuelas, pongan atención, ya han recolectado cuestionarios de salud. Es decir, las escuelas recolectan por medio de comités de salud, que están integrados por padres de familia, también los maestros, todas las directoras, etcétera, recolectan ya cuestionarios de historia clínicas o cuestionarios de salud. Los cuestionarios que tienen una serie de variables, una serie de preguntas, permiten tener una visión descriptiva, una visión completa y compleja de toda la escuela con respecto a cómo están los estudiantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. También que hay estudiantes que son alérgicos. Es bastante obvio, la probabilidad es muy alta, ¿no? Bueno, pero que son alérgicos al chocolate. O que están alérgicos a la leche. O que sean alérgicos, bla, bla, bla. Entonces tenemos un montón de alergias y es muy importante para las escuelas y para el director o los maestros, para el maestro de cada grupo, conocer cuáles son sus alergias. ¿Por qué? Pues para saber cómo, o saber cómo actuar en caso de que el niño quiera, o Claro, cómo actuar. Esta es la toma de decisiones, la más clásica es por urgencia. La más clásica es por urgencia. Pero hay otra toma de decisiones que implica una planeación, una prevención. Entonces ya les hablé de los profesionales de historia clínica. Eso ya lo recolectan las escuelas. También las escuelas ya recolectan sus datos de peso y talla. Claro, tuvieron que ser capacitados. Hay una gran diferencia entre conocer la información para tomar una decisión por una emergencia y la otra que tiene que ver con... ¿Cómo, perdón? Bueno, que estén capacitados para actuar en ese momento. Y la mayoría de profesores en la primaria de ese nivel no están capacitados. Sí es normal que les entreguen los documentos de los niños de que es alérgico a esto, tiene problemas cardíacos, etcétera. Pero la mayoría no lo revisa como tal, o se olvida. La cuestión aquí es que no están capacitados para casos reales o las escuelas no están diseñadas para tener un cubículo en especial para casos de emergencias. Los espacios de salud. Los espacios de salud. El proyecto promueve el diseño y el desarrollo de espacios de salud. Es bien interesante porque a partir de conocer cuántos y de qué problema empieza la toma de decisiones estratégicas. En el caso del peso y talla, empiezan los talleres para poder levantar los datos de peso y talla correctamente y ya las escuelas en un principio probablemente recolectaban el valor, pero tuvimos que desarrollar en conjunto con el eje de alimentación y nutrición unas calculadoras masivas que le permitiera a una madre, a un padre, a un maestro, etcétera, simplemente capturar la medida del peso y la talla, el sexo y su fecha de nacimiento
y nos calcula inmediatamente el índice de masa corporal, la talla para la edad, y en algunos casos menores de 5 años el perímetro cefálico. Entonces, note que ahí hay dos niveles distintos de intervención de la generación de datos. Uno que es la recolección de datos y la otra que es la transformación del dato. Entonces, los talleres, este taller del manejo de datos, vimos unas imágenes alusivas, estamos explicándole a los maestros que, bueno, ya las calculadoras nos generaron información, las tenemos a la vista, pero cómo interpretarlas, cómo calcularlas, o cómo revisarlas y filtrarlas. Probablemente han tenido que desarrollar alguna habilidad en el manejo de cómputo, como en el Excel. Pero también hay una serie de aplicaciones, como lo que son las hojas de cálculo de Google, o los tableros de Google, donde ya se presentan automáticamente los valores cuando uno recolecta. ¿Ustedes han tenido oportunidad de recolectar un cuestionario en Google? Sí. Y se han utilizado el Drive por celular, inmediatamente ven unas pequeñas gráficas. No son las mejores, pero sí nos dan una idea de dónde va la tendencia, ¿no? Y ahí empieza este discurso de dónde vamos a capacitar, qué vamos a intervenir y a quiénes. Es un desarrollo, es un proceso de la generación de información. Entonces, les quiero comentar rápidamente que no solamente se han tenido que diseñar estos instrumentos para las comunidades escolares, también las diseñamos para otros equipos como lo son los estomatólogos o los fabricantes de dental, ¿sí? Hicimos una calculadora que les permitía determinar y rápidamente cuántas caries tiene un niño, si son caries cavitadas, si son, ¿cómo creo, dientes o no cavitadas, ¿no? O sea, era una calculadora específica para los odontólogos y nos permitía dar información mucho más rápida. Finalmente, un tema que quiero dejar acá en la mesa es que diseñamos también una calculadora que permite, a partir de la capacitación, determinar el estado de salud general, a partir de la observación de la lengua, a partir de una serie de conocimientos de medicina tradicional china, que los especialistas capacitan en las escuelas, por medio de los comités, y con una foto de la lengua del niño, cuidando la identidad del niño, recuerden que tenemos que protegerla por ley, y se calcula, una calculadora, una serie de clics, con un menú desplegable, que automáticamente nos refleja un semáforo de verde, amarillo, rojo, ¿no? Entonces, estos elementos son los que hemos tratado de desarrollar como una serie de instrumentos o herramientas. Así como el carpintero tendrá sus herramientas específicas, las escuelas para el desarrollo y la promoción de su salud también necesitan herramientas específicas. Con esto estamos tratando de cerrar el círculo con la generación de diagnóstico, la intervención o la incidencia, pero en esta parte final con lo que es el monitoreo y la sistematización. Monitorear y sistematizar datos permite, como dijeron las compañeras, tomar decisiones estratégicas en torno a salud. Pero si no se mide, no vamos a saber qué tan mal estamos, ¿no? Necesitamos medir. Entonces, vamos a cerrar nuestra exposición tratando de hablar de dos elementos rápidos. Transitar una propuesta de observatorio escolar comunitario como política pública. Yo estoy hablando de un nivel más grande, que no es necesariamente que de las escuelas de nuestro proyecto, estamos pensando en un modelo mucho más grande, un modelo regional, un modelo estatal, un modelo nacional que implique la política pública. En ese sentido, implica la gestión de una agenda política. Pero cuando hablo de agenda política no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando específicamente de la relación del Estado, gobierno, con la sociedad civil organizada, la ciudadanía. Y en ese sentido, obviamente, ahora vendría una objeción, pero vamos a platicar brevemente por sus preguntas. Para que esto se convierta, estos instrumentos, ese monitoreo, esa gestión se convierta en decisiones estratégicas para cada escuela y se pueda promover la salud y aumentar su calidad de vida, pues es necesario integrar de alguna forma, a lo mejor no el mismo nombre, pero nosotros recomendaríamos que sí, integrar el observatorio a los sistemas educativos, al sistema educativo nacional, ¿sí? Eso implica también reconocerlo en el ámbito de la salud, pero con base en un respaldo legal. Necesita un respaldo legal. Y si necesita un respaldo legal, también va a necesitar financiamiento, ¿no?
Entonces tenemos una complejidad porque para generar datos, pues a veces incluso este celular es suficiente, pero para monitorear un sistema complejo de variables como lo son la talla, la lengua, o otros elementos como las encuestas y otros elementos más como entrevistas, etcétera, realmente se necesita un equipo de cómputo. El Internet, o sea, se requieren una serie de elementos necesarios para poder transitar y aumentar esto, que es una pequeña fórmula en 5 escuelas y subirlo a un plano nacional. Estamos hablando de otros datos, ¿no? Otro elemento que estamos considerando para escalarlo como una política pública podría ser fomentar una cooperación entre áreas de salud. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, en los diferentes niveles estatales y federales, obviamente, para lograr un enfoque colectivo complejo, lo que significa la salud integral escolar, pero ojo, desde la defensa de la base comunitaria, desde la defensa de abajo. Entonces, otra propuesta que probablemente estamos considerando es generar condiciones que involucren a padres, maestros, estudiantes, autoridades en la recolección de los datos. ¿Sí? Seguramente cuando estuvimos en la pandemia, es un discurso todos los días, ¿no? Acerca de la presentación de cómo íbamos. Y se presentaban las gráficas, y empezamos a entender por qué cuando la curva subía nos preocupábamos y queríamos bajar la curva. ¿Sí se acuerdan de ese momento? Hubo un lenguaje que empezó a hablar el gobierno y que la ciudadanía comprendió. Las escuelas ya están generando su propio lenguaje de datos, su propia interpretación. Y al interpretarla, están comprendiendo cómo están que deben de hacer. Finalmente, garantizar, esto es muy importante en un ámbito político, que las decisiones políticas basadas en datos sean pertinentes y que impulsen una cultura de promoción de la salud en las escuelas. Es decir, tratando de buscar sostenibilidad a largo plazo. También tratando de evitar diferentes elementos de corrupción. Entonces, nosotros hemos pensado en esas características de cómo subir esto a un plano más general, más nacional. Queremos cerrar la presentación con unos comentarios. Esta es la cita textual de la maestra Guadalupe Saya Gurira de la Escuela 17 de Abril en Morelos. Vino, no sé si ¿no? Sí, bueno, lo voy a leer. Dice, el sentido social del observatorio. Pongan atención. ¿Cómo es que vamos a usar estos datos para ir tomando acciones que nos ayuden a reducir estos niveles de riesgo de la salud? Porque estos niños tienen un riesgo de abandonar la escuela. Y eso arrastra con un montón de cosas. No está cuidado, no se siente querido. Hay que mirar eso. Pero ahora, ya que se tienen esos datos que les hemos estado platicando, que no son nada necesariamente cuantitativos, ni son de orden cualitativo, ¿sí? Saberes locales, entrevistas, todos esos elementos, donde me quedé. Datos. Ya le dices al presidente municipal, tenemos estos casos, ¿qué vas a hacer tú? Espérense, ya mucho interés. Para garantizar los derechos de estos niños, como Estado, con E mayúscula, como Estado, como gobierno, podemos organizar una presentación para el presidente municipal como parte de la autoridad, ojo, que tiene que ver con la toma de decisiones de las comunidades. ¿Recuerdan de la cita textual que pusimos? Hablaba no solamente de un diseño como un plan de vida, la salud como un proyecto de vida, sino también de un enfoque colectivo, comunitario, pero también de derechos humanos. ¿Sí? La salud es un derecho. Pero es difícil defenderla, no se habla el mismo idioma. Con los datos se habla el mismo idioma del Estado, ¿no? Y con esos datos se puede defender. Este comentario que dio la maestra es muy interesante porque habla de un nivel de organización, pero también de un nivel de solicitud con argumento. El argumento es un dato. Muy bien, vamos a por terminar esta presentación. Y recibimos su pregunta
Inventario. El observatorio, bueno, En nuestras casas. Y bueno, básicamente no tenemos ningún edificio, un instituto. Tenemos una nube de información. Así es, que comprende diferentes pistas, ¿no? Está todo el carácter fotográfico, biográfico, etcétera. De forma práctica, les comento, porque esos son tips. El día de mañana que, oigan, que le quiero entrar con un observatorio, pueden hacerlo. O sea, realmente las escuelas lo están haciendo con menores recursos, ¿no? Ustedes con un nivel de profesionalismo más alto pueden hacer cosas más complejas. Hemos utilizado el Google Fotos por una razón muy importante, que tiene una característica que se llama inteligencia artificial, y si tú etiquetas una serie de elementos, te empieza a ligar todas esas cosas. Entonces te empieza a ligar caras, que susto, que miedo, pero también te empieza a ligar espacios, zonas, etcétera, ¿no? Nos hemos sorprendido porque nos ha permitido generar la búsqueda de información mucho más rápida. No son para saberlo, pero tenemos más de 200 gigas de información, de fotografías, de solo fotografías. Entonces necesitamos un sistema más complejo para poderlo administrar. Pero eso es algo de la fotografía, ¿no? Hemos utilizado los tableros que se llaman Looker Google Data Studio, que es parte de los servicios que da Google, que son tableros interactivos donde uno puede navegar en una serie de tablets que ustedes pueden diseñar como gráficos, pero son muy útiles para un usuario porque cliquean un grupo y todas las demás gráficas se actualizan solamente de ese grupo y lo suben a la web inmediatamente. No necesitan una página extra, ¿no? Pero también hemos diseñado nuestras propias páginas. Tenemos nuestra página del observatorio, donde ahí tenemos nuestra información específica, que tiene diferentes datos, pero, ojo, como estamos trabajando con menores de edad, la ley de protección de a niños, niñas y adolescentes nos obliga a cuidar qué cosa. Su privacidad. ¿Y cómo cuidamos la privacidad de los niños en un contexto? Evitar que salga a la cara. Y el segundo, nombre y apellidos, ¿no? Entonces, tenemos mucho cuidado con la información. Hemos estado revisando las leyes, hemos revisado diferentes elementos, hemos revisado cómo se construye la política pública desde un pequeño proyecto. Por ejemplo, puedo mencionar rápidamente, el año pasado, en el 2023, se hizo la reforma a la Ley General de Educación. No sé si sabían eso. ¿De qué es la reforma del año pasado? No se preocupe, donde prohíben la venta de alimentos chatarra. Bueno, ya la habían prohibido, pero ahorita le hicieron más clara. Y dicen que es responsable el director, ¿no? Así literal. Se dice que ahora es responsable el director. Cambiaron de una ambigüedad de la reforma del 2019 y lo pusieron más claro. Entonces hemos encontrado ese guión, esa línea legal de cómo pasó ante la Cámara de Senadores como un comité. Tener un comité que hace un estudio. Hay un área de la Cámara de Senadores que tiene estudios legislativos, así se llaman, y determinan este tipo de información. Y entonces después de eso se pasa a una Cámara más alta para su aprobación. Entonces es un camino por el cual se van haciendo las leyes, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se genera ese proceso en el caso. Bueno, yo me aventé un rollo más largo. Sí, pero en esos términos, las escuelas tienen una página. El proyecto tiene una página en donde están las páginas de las escuelas y dentro de esas páginas de las escuelas hay información que comparten ellas y hay información que ellas mantienen, digamos, para manejar. Entonces, estas páginas están diseñando, de hecho ya se están terminando de hacer, para que ustedes las puedan observar, ver, y incluso mantener contacto con estas escuelas para cualquier trabajo comunitario que se quiera hacer ahí. Ahora, eso también, estas páginas van a permitir que nosotros como promotores pues, diseñemos también herramientas, ¿no? Que también seguir nuestras propias actividades como escuela, como plantel, como universidad, ¿no? Que la propia promoción de la salud no sea algo que nosotros hagamos hacia afuera solamente, sino que apliquemos dentro de nuestra comunidad escolar. Nosotros sabemos que hay problemas muy graves, de problemas de salud mental
en las escuelas, salud emocional, de salud física también, constantemente como profesor nos damos cuenta de las problemáticas particulares que estamos enfrentando y pues no hay otro remedio que sacarlos, ¿no? A canalizarlos, etcétera. Cuando deberíamos de desarrollar también en la escuela estrategias de contención, de comprensión, de atención, de prevención, ¿no? Simplemente con el alimento o con un espacio de salud que tuviéramos aquí en donde la gente pudiera interactuar con gente profesional o reunirnos para platicar de esos temas, ¿no? Entonces, se trata de que esto que están haciendo las escuelas sea una provocación para que toda la sociedad, en el nivel en el que se encuentre, pueda desarrollar este observatorio, que sobre todo, como dicen los ponentes, pues nos permita una toma de decisión inmediata y sea un proceso de exigencia, ¿no? Porque todo el tiempo nos exigen nuestros impuestos. ¿A cambio de qué? Pues de algo que tienen ellos que son necesidades colectivas sociales. Entonces, pues vamos haciendo esos puntos para que, a partir de una información científica, con indicadores, con índices construidos científicamente, nosotros tengamos alcances suficientes, no solamente para construir, sino para una mejor, una mejor gestión de nuestras necesidades. Entonces, una cosa que para lo que se construye todo este proyecto es para que este tipo de actividades que han llevado a cabo las escuelas se puedan replicar en muchos lugares. Esa es la función de la investigación, que todos podamos replicarlo a nivel micro de gastar, micro de, o micro de mí mismo, ¿no? A mi emocionalidad, mi identidad y mi aprendizaje, yo mismo, uno, pero también con 2, con 3, con 5, con mi familia, con mis amigos, con mis grupos, ¿no? Y tener una, digamos, una esencia positiva que me identifique con un cierto grupo, que yo pueda ustedes tienen que compartir un montón de cosas, ¿no? Y esas cosas que van a compartir van a depender de las habilidades que ustedes tengan, de la práctica, de la experiencia que ustedes vayan desarrollando, no nada más de una serie de conocimientos bancarios que van a estar aquí o en una máquina, sino de esta conexión con las comunidades, contigo mismo, con tus compañeros, construyendo herramientas sencillas, ¿no? Usando los aparatos tecnológicos que tenemos a las manos. No solamente para comprar un vestido, una zapatilla, o para ver qué moda tengo, sino que usemos esta tecnología para lo que verdaderamente puede ser promotor de la promoción de la. Entonces, los invitamos a visitar esa página. Los invitamos también a conocer estas comunidades. El día de mañana, el grupo de promoción de salud comunitaria, vamos a checar en una de las escuelas que está en Santa María Pasco. Vamos a ver cómo tiene ya su escuela con un huerto, con comedores, con un diseño de menú adecuado, sin cooperativa, porque la acaban de cerrar, ¿no? por exigencia, y generando una oferta para los niños que consumen en el comedor. También con un espacio de salud adecuado para que los niños vayan, pregunten a la promotora, o promotor, que pueden tener 300,000 escuelas en el país, ¿verdad? Una serie de espacios y una serie de dinámicas que vamos a ir a compartir con estas escuelas. Entonces, si está interesado en el maestro, podemos organizar otra salida con ustedes, ¿no? A que conozcan estas escuelitas. Tenemos 2 en la Ciudad de México. A las que vamos a ir son una entidad que ya vamos a en la Estado de México y otras escuelas en Oaxaca. Todos queríamos ir a Oaxaca,
pero creo que va a estar muy lejos, pero todos nos podemos organizar. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, pues estaremos dando esta presentación también en la tarde por si conocen a alguien que quiera asistir. Y también estamos transmitiendo por YouTube. Ahí está pegado en el cartel. Lo pueden volver a ver la presentación o pueden ver las presentaciones anteriores de los diferentes temas. Muchas gracias. Hay que preguntar. Las personas que tienen más de tres participaciones en el seminario van a tener la posibilidad de